¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Buenas tardes, chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Aaron Play. En este vídeo hoy les voy a mostrar las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Lo siento, ya sé que no es un vídeo que va a ser súper mega divertido, súper guay, no. Va a ser un vídeo un poco más aburrido, pero importante. Y voy a intentar que lo entendáis, pero de una manera que se os pase amena. De una manera distinta de lo normal, ¿vale? Comencemos. Esta noche, en Cuarto Milenio, súbete a la nave del misterio. Venga, Punset, entramos ya en directo. Estamos ya en el aire. Sonríe. Hola, historiadores PV. Bienvenidos a una nueva edición. Hoy os traigo un programa que no habla de protones ni de materias, sino de algo que os he sugerido un seguidor nuestro, Asa Greyes, en el cual nos pide que hablemos de la Primera Guerra Mundial. Meine Antwort. Ich habe mir zunächst die Mühe genommen, bei den angeführten Staaten festzustellen, erstens, ob sie sich bedroht fühlen und zweitens, ob vor allem diese Anfrage Herrn Roosevelts an uns durch eine Anregung ihrerseits oder wenigstens mit ihrem Einverständnis erfolgt sei. Die Beantwortung war eine durchgehend negative, zum Teil schon ablehnende. Ich will aber abschließend hier Folgendes erklären. Die deutsche Regierung ist trotzdem bereit, jedem dieser genannten einzelnen Staaten, wenn er es wünschen sollte und Sie selbst nach Deutschland mit einem entsprechenden tragbaren Vorschlag wenden, um eine Zusicherung der von Roosevelt gewünschten Art zu erhalten, diese Zusicherung unter der Voraussetzung der unbedingten Gegenseitigkeit auch zu geben. Bei einer ganzen Reihe der von Roosevelt angeführten Staaten dürfte sich dies allerdings von vornherein erleben, weil wir mit ihnen ohnehin sogar entweder verbündet oder zumindest engst befreundet sind. Aber über die Zeitdauer dieser Abmachungen ist Deutschland gerne bereit, mit jedem einzelnen Staat die von ihm gewünschten Vereinbarungen zu treffen. Ich möchte aber diese Gelegenheit nun doch nicht vorübergehen lassen, ohne dem Präsidenten der Nordamerikanischen Union vor allem eine Versicherung über die Gebiete abzugeben, die doch wohl in erster Linie für seine Besorgnis in Frage kämen, nämlich die Nordamerikanische Union selbst und die übrigen Staaten des amerikanischen Kontinents. Und hier erkläre ich feierlichst, dass alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete bloßer Schwindel oder grobe Unwahrheit sind, ganz abgesehen davon, dass solche Behauptungen übrigens auch vom militärischen Standpunkt aus nur einer albernen Fantasie entstammen können. Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de un discurso de Adolf Hitler en el Parlamento alemán el 28 de abril de 1939, tan solo 4 meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Podíamos apreciar palabras como odio, maldad, robados, empobrecidos, esto llamado reparaciones de guerra, que había sido el periodo más oscuro de la historia de Alemania, pero presenta a la Alemania actual como una Alemania nacionalista, una Alemania fuerte, con un sentimiento de revancha. Y presenta a la antigua Alemania como una Alemania débil, una Alemania democrática, una Alemania que había sido humillada y condenada en Versalles. Y este va a ser el objetivo de hoy, descubrir cuáles fueron las consecuencias de las negociaciones de paz. Buenos días. Voy a contaros una historia que se remonta muchos años atrás. En el camino hacia la guerra, todo comenzó con el gobierno de Guillermo I de Realpolitik, apoyado por el canciller Bismarck. Apoyaban la idea de que tenían que conseguir grandes pactos con las potencias grandes a través de la vía paz y de la diplomacia. Pero Bismarck queda apartado en 1890 y sucede al trono Guillermo II, hijo de Guillermo I. Como ya sabéis, Bismarck es apartado en 1890 y el nuevo emperador Guillermo II inicia una política exterior más agresiva, que se va a denominar Weltpolitik, o carrera de armamentos, en la que vamos a tener, por un lado, la Triple Entente formada por Reino Unido, el Imperio Ruso y Francia.
Y por otro lado, el bando de la Triple Alianza vamos a tener el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y que va a ser apoyado por el Imperio Otomano. Inicialmente Italia pertenecía a la Triple Alianza, pero Italia estaba interesada en zonas de conflicto con el Imperio Austrohúngaro, por lo que pasó a la Triple Entente. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, provocó la casus belli de la Primera Guerra Mundial, ya que Austria-Hungría le hizo un ultimátum a Serbia, en el que le obligó a disolver la Mano Negra, suprimir el odio y desprecio a la monarquía, aceptar la colaboración en Serbia y abrir una investigación contra el complot que había matado al archiduque Francisco Fernando. Como Serbia no cumplió el ultimátum de Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia, y el Imperio ruso, en defensa de Serbia, le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. El Imperio alemán, como era aliado del Imperio Austrohúngaro, le declaró por el lado oriental al Imperio ruso y por el lado occidental a Francia. Entonces, en defensa de Francia, Reino Unido le declaró la guerra al Imperio. Bueno, muchos de vosotros diréis, ¿los Balcanes? ¿Por qué es un punto de conflicto los Balcanes? Bueno, los Balcanes tenían un problema, y es que tenían una diversidad increíble, lingüística, cultural, religiosa. Tras la retirada del Imperio Otomano, Austria-Hungría y Rusia querían ganar una mayor influencia enorme para tener mejores salidas al Mediterráneo, pues para poder comerciar mejor y todo eso. Entonces, una vez que el Imperio Otomano se alejaba, Rusia y Austria-Hungría que intentaban apoderarse de todos los Balcanes, ¿no? Pues por tener mejores salidas a todo y pues porque les interesaba, tanto económicamente, también por territorios, ¿no? Pero económicamente sobre todo, porque esto les iba a ayudar muchísimo a comerciar y a llevar muchas cosas a... La Primera Guerra Mundial dio comienzo en el año 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. El conflicto terminó 4 años después, el 11 de noviembre de 1918, cuando las partes en conflicto se vieron obligadas a firmar el armisticio debido en gran parte a la intervención de los Estados Unidos. En esta guerra se enfrentaron dos bandos. La Triple Alianza, promovida por Bismarck y creada en 1882, está formada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, pero más tarde se les habían añadido otras potencias como Bulgaria o el Imperio Otomano. Y la Triple Entente, la cual venció la Triple Alianza. Fue creada en 1907 y estaba inicialmente compuesta por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, pero más tarde se les habían añadido potencias como Serbia, Bélgica, Italia, la cual había pertenecido a la Triple Alianza, Estados Unidos y Japón, entre otras. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Se produjo por causas muy diversas. Eran económicas, diplomáticas, coloniales, ideológicas y políticas. Primero hablaremos de las económicas. La economía alemana se había convertido en una amenaza para la economía del Reino Unido. La carrera de armamentos y el fracaso de la diplomacia habían originado la Triple Alianza y la Triple Entente. Alemania consideraba que su imperio colonial era insuficiente para su potencia económica y militar. El nacionalismo exacerbado contribuía a incrementar tensión entre las grandes potencias. Obedecían a las rivalidades territoriales. Luego, Francia quería recuperar las regiones de Alsacia y Lorena, e Italia aspiraba a incorporar las provincias irredentas. Bueno, en esta diapositiva también podéis ver cómo celebraban la victoria de la Triple Alianza y los periódicos de todo el mundo que daban las noticias sobre el final de la guerra. ¿Por qué se llamó la Gran Guerra? ¿O por qué fue tan devastadora? Vamos a ver. Aquí Mariano José de Larra. Como os decía antes, mi compañero
Os voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra. Otra gran pregunta que la gente se suele hacer sobre la Primera Guerra Mundial es por qué a veces se le denomina como la Gran Guerra. ¿Por qué nunca antes un conflicto había sido tan devastador? Este fenómeno histórico fue conocido como la Gran Guerra y no sería hasta después de la ocurrida Segunda Guerra Mundial cuando se hizo necesaria la distinción numérica secuencial entre ambos conflictos. Así que, es decir, por su gran magnitud y consecuencias tanto humanas como materiales, la Primera Guerra Mundial constituye una profunda brecha que separa el siglo XX con lo que le precedió. Fue la guerra más devastadora de la historia debido al desarrollo de nuevas y mortíferas armas como los gases, como los aviones y como las ametralladoras, que en manos de un mayor despliegue humano hicieron de esta guerra la más sangrienta de todas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron humanas, económicas y sociales. Humanas. Provocó más de 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos. La mayor parte fueron alemanes y franceses. Económicas. La destrucción de campos de cultivo, infraestructuras e industrias, así como el fuerte endeudamiento necesario para afrontar la guerra, generaron la pérdida de la hegemonía europea y el liderazgo de Estados Unidos. Y por último, sociales. Del entusiasmo inicial suscitado por la guerra se pasó a la profunda decepción y al pesimismo, así como al descrédito de las democracias, que fueron consideradas responsables de la guerra. Después de la guerra, el presidente Woodrow Wilson, que era el presidente de la época en Estados Unidos, propuso sus célebres 14 puntos como guía para las negociaciones de París. Los 14 puntos pueden ser resumidos en 4 puntos claves, que son los siguientes. Primer punto. Prohibición de diplomacias secretas en un futuro. Esto se refería a que los países no podían hacer alianzas secretas, porque si no, esto haría que los demás países se enfadaran o propusieran otra guerra. Punto 2. Liberación del territorio francés. Francia había sufrido demasiado en esta guerra y necesitaba que los demás países le ayudaran o que le dejaran tiempo para recuperar todo lo que había perdido, ya que la guerra había sido en su territorio y no tenían ni económicamente, ni políticamente, ni democráticamente estaban preparados para algo más. Punto 3. Oportunidad de desarrollo autónomo del Imperio Austrohúngaro. Este punto defendía que ya que Austria y Hungría habían sido separados, quedaban territorios que no tenían un líder común y necesitaban decidir quién tenía cada territorio. Cuarto y último punto. Creación de la Asociación de las Naciones. Este punto es el más importante, ya que querían crear una organización que no tuviera líder y que todas las naciones y todos los estados convivieran juntos para conseguir que no hubiera más conflictos y no se repitiera esta guerra otra vez. A partir de estos puntos se crearon en París varios tratados. Hay 4 en concreto y el más importante es el de Versalles, que es el último que voy a explicar. El primer tratado fue el de Saint-Germain y Triana, que fueron en realidad 2 tratados que se hicieron con Austria y Hungría, o el Imperio Austrohúngaro, para que se separara entre los países que ya conocemos hoy en día. El segundo tratado es el de Neuilly, que se firmó con Bulgaria, que también estaba en la Triple Entente, para que cediera territorios a Grecia, Rumanía y Serbia, que les debía territorios por habérselos quitado en la Primera Guerra Mundial. El tercer tratado fue el de Sèvres, que se hizo con Turquía para quitar el Imperio Turco, y también que devolviera todos los territorios que había quitado en la guerra. El último tratado es el de Versalles, que es el que se firmó con Alemania, que le obligaron a perder territorios, pagar muy fuertes indemnizaciones por la guerra y todos los costes que había causado. Y por último, si Alemania no cumplía estas indemnizaciones y no pagaba lo que debía, Francia y Bélgica podían entrar en Alemania y explotar sus recursos naturales del río Ruhr. Eso estaba permitido gracias al Tratado de Versalles. Tras el conjunto de tratados de paz firmados, esta fue la distribución territorial final de Europa. Aquí os dejo un mapa comparando el antes y el después. Como podréis observar, estos fueron los cambios más relevantes. El primero de ellos, la desaparición o reducción de 4 grandes imperios, el turco, Austria-Hungría, Alemania y Rusia. Segundo y muy importante, ahora si nos vamos al este del mapa de Europa, veremos cómo se han formado unos estados tapón. Estos estados sirven como una barrera para intentar que no se expanda el comunismo. Son los resultantes del tratado que firmó Alemania y Rusia para la retirada de Rusia de la guerra, y que posteriormente en los tratados de paz con los países vencedores, Alemania se vio obligado a ceder esos territorios para que actuasen como una barrera.
Por último, podremos observar cómo el territorio austrohúngaro ha quedado desmembrado. El Tratado de Versalles fue uno de los tratados más importantes para poder lograr la paz. Por ello, hemos decidido ejemplificar junto a unos amigos para que se pueda ver más claramente las posturas que toman los diferentes países. Buenas tardes. Sean bienvenidos al Palacio de Versalles. Sean bienvenidos Estados Unidos, sea bienvenido Reino Unido. Hola Alemania. Hoy nos disponemos a firmar el tratado que hará pagar a Alemania por su participación en esta guerra. Por favor, comencemos. Tomen asiento. Yo no tengo sitio. Lo siento, pero aquí no tenemos presupuesto para personas pertenecientes a Alemania. Estos son mis 14 puntos que los he usado para elaborar las condiciones de este tratado. Para empezar, Alemania deberá devolver Alsacia y Lorena al pueblo francés. Y Prusia y Poznania pasarán a Polonia a partir de ahora. Continúe. Lo que nosotros queremos en cuanto a consecuencias militares es la reducción del ejército alemán a 100.000 soldados, con la consecuencia de que toda la flota marina pasará al Reino Unido. Como último punto importante, será esencial la desmilitarización de Renania. Finalmente, Alemania ha hecho mucho daño a Francia. Por ello, deberá pagar fuertes indemnizaciones para solucionar las reparaciones necesarias. Ciudades e industrias han quedado destrozadas. En el caso en que Francia o Reino Unido no reciba los pagos, estaremos habilitados a ir al Valle del Run y coger las reservas naturales. ¿Está de acuerdo? Sí. Firmemos. Esperemos que esto no se repita. Váyanse. Hola, yo, Yannick, Müller, Beckenbauer, Neuer, Lamp, Jimeno, Colmeno, de la abuela, del tiro, de Guardiola. Yo hablar tratado, no, de Frankfurt no, yo alemán. Yo hablar del tratado Versalles, afectar mucho a país mío, Alemania. Alemania perder Primera Guerra Mundial. Yo no estaba, pero yo contaré. Debido a las duras consecuencias que tuvo el Tratado de Versalles, más allá de preservar la paz internacional, sembró la semilla de una serie de conflictos que harían que los cimientos del mundo temblasen, y que los sentimientos de odio y terror que estuvieron presentes en la Primera Guerra Mundial volvieran a aparecer en el futuro. Esto es como quiere representar el Tratado de Versalles y dice aquí, este es el enemigo y es el partido nazi con un cuchillo clavado para querer demostrar todas sus ansias, todo su odio sobre el triple entente sobre Francia que le ha humillado. La Sociedad de Naciones nació en enero de 1920 en Ginebra. Sus principales objetivos fueron alcanzar la paz y la cooperación internacional. Por desgracia, la Sociedad de Naciones fracasó. Esto fue debido a que Estados Unidos, Rusia y los países vencidos no se encontraban entre sus integrantes, y esto causó que no tuvieran el poder suficiente para imponer sus decisiones. Estados Unidos ha salido muy reforzada de estas conversaciones y va a ser probablemente la próxima potencia mundial, mientras que Europa ha sido muy perjudicada y se augura una potente crisis económica en los próximos años. Este auge en Estados Unidos dio lugar a una época denominada los felices años 20, que luego no fueron tan felices, y a continuación voy a poneros un vídeo del tráiler de una película ambientada en estos felices años 20 que narra la vida y las experiencias de un miembro de la mafia, y en la que podréis ver el ambiente de la época, los peinados que se llevaban, el amor por los coches, etcétera, y en la que yo os recomiendo que os fijéis un poco en el entorno para situaros en la época en la que tuvo lugar. Señor Gatsby, me gustaría saber quién es usted realmente. ¿No ves
¿Quién es este tipo? Con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga o sueñe va a cambiar eso. ¡Cállese! ¡Cállese! Gatsby tuvo una grandiosa visión de su vida desde niño. Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo. No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Todo esto es producto de tu imaginación. Pero yo tenía la incómoda sensación de que guardaba secretos. Ojalá hubiera hecho todo lo inimaginable contigo. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. La verdad es que no hay tiempo para más. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queráis preguntar, solo tenéis que escribirlo aquí abajo en los comentarios, darle a like, que no cuesta nada, y suscribiros si os ha gustado el canal. Junts per Punset, y esto es todo, Historia TV. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y bueno, hasta el siguiente. Adiós.